Dios nos enseña a confiar en Él. Dios nos enseña a ser humildes. Dios nos enseña a través de la pobreza a ser prudentes. A través de la pobreza Dios nos enseña a ser rectos. A través de la pobreza Dios nos tiene el propósito de enseñarnos, hermanos, a ser generosos. Gloria a Dios. Y a través de la pobreza también Dios nos enseña a ofrendar. Y a través de la pobreza Dios nos enseña a ser agradecidos y tener contentamiento. Aleluya. Entonces es importante que si nosotros vemos que Dios tiene propósitos y tenemos el entendimiento de cuáles son los propósitos de Dios en aquella circunstancia económica escasa por la que estemos, entonces lo que tenemos que hacer pues es entrar en estos propósitos, estar cooperando con Dios en ello, tener nuestra actitud correcta, nuestra confianza puesta en Él. Y bueno, cuando nosotros estamos contentos realmente con la situación que tenemos y estamos agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado y por lo que Él no nos ha dado, entonces, hermano, Dios podrá llevarnos a una etapa diferente de nuestra vida en la que nosotros podamos tener de parte de Dios la confianza de darnos otras cosas adicionales con el propósito de que nosotros realmente podamos ser canales de Él. Lo que veíamos en estos videos o estas presentaciones que vimos, a mí me pareció muy importante el testimonio, primero porque es real, porque es algo que alguien vivió y que aprendió, y que yo creo que eso es precisamente lo que Dios quiere que aprendamos en nuestras situaciones, a dar y a ser generosos. Y los dos mares que son típicos, un mar pequeño que entra el río Jordán y sale el río Jordán, es decir, no se queda con el agua, sino la suelta del otro lado. Y esa agua que sale del mar de Galilea llega al mar muerto, es la misma agua, pero mientras uno está lleno de peces, de vida, los pescadores viven del mar, de su agua, de su riqueza. El otro río, el otro mar que es muy grande comparado con el mar de Galilea, pero no da su agua, la almacena, se ha ido saturando de sales. Bueno, sabemos que ahí estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra y que Dios trajo allí fuego y azufre, de tal manera que ese lugar quedó totalmente estéril. No hay vida en ese mar. Es posible que uno pueda recostar su cuerpo en forma horizontal sobre su agua y ni siquiera sumirse, sino estar arriba del agua, por la densidad tan alta que tiene el agua de mar. Tiene una concentración de sólidos muy tremenda, de sales. Pero este mar tiene concentraciones del orden de 50 veces más altas que el mar normal. Entonces es algo en donde es imposible que haya vida. Dios nos está mostrando, el hermano el hermano Glenn, el papá del hermano Robert, recibió alguna vez una palabra como esta. Y entonces él le dijo si quería tener una iglesia grande o si quería tener una iglesia chica. Y él estuvo tratando de entender por qué Dios le hablaba de esa manera. Y entonces le puso los dos mares y le dijo, bueno, un mar recibe y da y tiene mucha vida. Y el otro mar crece, es mucho más grande, pero no tiene vida. Y entonces la iglesia de Waco fue siempre una iglesia pequeña, pero siempre fue una iglesia misionera de la cual venía mucha gente, se entrenaba, pasaba tiempo allí aprendiendo y después esa gente se iba a diferentes lugares del mundo. El hermano Philip Stanley salió de allí. Yo creo que hay muchos que ustedes no conocen que salieron de allí. Carlton Kinney, que se fue a Japón, y que, bueno, él murió hace poco, pero él estuvo entrenado allí y después estuvo sirviendo a Dios muy lejos de su tierra. Y bueno, cosas así que yo creo que es importante entender el principio de Dios. El principio de Dios que hemos estado viendo es
un principio de vida, es un principio de bendición. Y si tú realmente estás asimilando estas enseñanzas, pues realmente vas a ser una persona feliz. Gloria al Señor. Feliz porque Dios te va a dar la oportunidad de servir. Hermano, cuando tú das, eres un canal de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pero es que yo soy pobre. Bueno, eres pobre para aprender el principio. Si tú aprovechas esa lección, entonces Dios te va a ver un hombre fiel, y al que es fiel en lo poco, se le da más. Aleluya, porque sabe que se va a usar bien. Aleluya. Acuérdense que la abundancia para los necios los echa a perder. Así que Dios no quiere que te eches a perder. Si tú no sabes usar el dinero bien, Dios no te puede dar más. Aleluya. Gloria al Señor. Vean el Salmo 107, 41. Salmo 107. Dice la palabra de Dios: y levanta al pobre de la miseria, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Vean los rectos y alégrense, y toda maldad cierre su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Hermanos, es un texto muy bonito. Si tú lees el Salmo completo, el Salmo está hablando de la protección que Dios da a su pueblo. Y habla, por ejemplo, de los príncipes, y habla de cómo los príncipes muchas veces Dios los envía vacíos o los envía en confusión, porque confían en su capacidad y entonces caminan en soberbia. Pero dice que Él levanta al pobre de la miseria. Gloria al Señor, hermanos. Y dice que lo hace multiplicar. Y hermanos, esto quiere decir que la bendición de Dios, llegado el momento, va a ser mucho mayor en tu vida si tú en verdad has aprendido los principios de la pobreza. Bendito sea el Señor. Y dice, vean esto los rectos y alégrense. Dios lo está haciendo, hermanos, y esto está trayendo alegría al corazón de quien lo entiende. Y dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Necesitamos realmente abrir nuestro corazón y decir, bueno, estamos aprendiendo algo que es práctico, algo que tenemos que aplicar en nuestra vida. No estamos hablando de cosas muy profundas, estamos hablando de cosas muy prácticas, algo que debe afectar tu estilo de vida, tiene que afectar el uso que tú le das a las cosas que Dios te ha dado. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas 1:52. Lucas 1:52. Quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchió de bienes y a los ricos envió vacíos. Bueno, esta es una palabra que está en el Antiguo Testamento, pero que nosotros vemos que María toma o retoma estas palabras de Ana y las pone en una situación de reconocimiento a Dios, y está repitiendo algo que es completamente claro en la palabra de Dios en cuanto a la voluntad de Dios. Dice que Él quitó a los poderosos de los tronos. Esta es una parte que tiene que ver con la soberbia. Y también dice, a los ricos envió vacíos. Y esto tiene que ver con aquellos que confían en sus riquezas. Estoy tomando la parte de un lado y luego tomo la parte del otro, de aquellos que no son soberbios, sino son ¿qué? Humildes. ¿Qué hizo con los humildes Dios? ¿Qué hizo con los humildes? Dice, los levantó.
Gloria al Señor. Entonces, noten ustedes cómo la soberbia lo que trae es que Dios quita a la gente lo que tiene, los envía vacíos, porque ellos confían en sus riquezas, porque ellos confían en su poder, en su capacidad. Pero Dios los quitó de autoridad, Dios los quitó de sus tronos, Dios los quitó de una posición y los envió vacíos. Pero a los humildes Dios los levantó, gloria al Señor. ¿Y qué dice que hizo? Gloria al Señor. Dice, a los hambrientos hinchó de bienes. ¿Qué es henchir, hermanos? Hermanos, es llevar hasta el límite de capacidad, es llevarlo hasta el máximo. Gloria al Señor. Y entonces lo que está diciendo es que a los pobres, a los hambrientos, Dios les está llenando ¿de qué? De bienes. ¿Qué son bienes? Bueno, bienes raíces, bienes muebles, bienes inmuebles. Está hablando de bienes, hermanos. Y bienes son posesiones. Y Dios está diciendo que las cosas las cambió en los pobres que son humildes. ¿Entiendes esto, hermano? Entonces, bueno, lo que nosotros estamos mirando es que Dios está ratificando esta palabra del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, trayendo un entendimiento importante de cómo es Dios con la gente, cómo es Dios con los humildes, con aquellos que han aprendido las lecciones de esta etapa de su vida de pobreza, y Dios va a traer una mayor bendición y va a henchir o va a traer abundancia si es que nosotros sabemos darle el buen uso. Hemos aprendido lo que Dios nos ha enseñado y entonces podemos utilizar los recursos que Dios nos da para los propósitos que Dios tiene. Amén. Así que la prosperidad no es para que, bueno, hay una doctrina de la prosperidad a la cual yo aborrezco, porque eso a los únicos que hace prosperar es a los que la predican. Pero manipulan a la gente con eso. Pero no estamos hablando de una doctrina de una prosperidad material garantizada, pero sí estamos hablando de una bendición y de una abundancia en los propósitos de Dios para aquel que es fiel en usarlo como Dios lo ha determinado. El agua siempre moja el canal por donde pasa. Si tú eres el canal de Dios, hermano, eso garantiza que tú vas a estar bendecido y que no tendrás falta de ningún bien. Aleluya. Entonces hago este énfasis, hermano, porque es muy importante. Veamos en el caso de Job, al final del libro de Job, allí en el capítulo 42. Alabado sea Dios. Versículos, vamos a leer del 10 al 12. Dice, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos. Fíjense bien lo que la Biblia dice. ¿Te acuerdas de los que le fueron a consolar, los pentecosteses que fueron a verlo? Y que usaron la palabra de Dios para condenación. Te vas a perder y eso te pasa por portarte mal y tú que te las dabas de santo y mira todas las calamidades que te han venido y eso no viene a los que se portan bien, eso solo le viene a los que se portan mal. Y ahí está Job defendiéndose y dando palabras especiales que solo pueden tener valor en los labios de Cristo y convirtiéndose en un profeta a través de su pobreza y a través de su enfermedad, identificándose con Cristo en tal manera que el libro de Job es un libro profético de los sufrimientos de Cristo y de su justicia, porque si tú lees las palabras de Job, hermanos, en el único que pueden tener verdadera dimensión esas palabras es en Cristo Jesús. Así que él se convierte en un profeta, porque tiene una visión a través de sus padecimientos del amor de Dios para con él. Yo sé que mi Redentor vive. Es una de las confesiones de Job en determinado momento de sufrimiento. Y aún se levantará sobre el polvo, y aún desecha hasta mi piel y mi carne. Estos ojos lo verán y no otros. Él estaba hablando de su Salvador.
Y él estaba hablando de la resurrección de Cristo. Y él estaba hablando de que él también iba a resucitar. Y sus ojos, aunque él se deshiciera y se pudriera, también sus ojos lo verían. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Así que él profetiza en medio de sus sufrimientos, de los sufrimientos de Cristo y de la victoria de Cristo. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, encontramos que Dios muda su aflicción cuando él deja de estar centrado en sí mismo. ¿Cuándo su aflicción es mudada? ¿Cuándo él qué? Ora por sus amigos. Hermano, estaba hablando esta semana con mi hermano David. Bajó hasta 45 kilos. Bueno, está puro huesito. Mañana, Dios mediante, lo voy a ver. Lo voy a ir a ver. Pero hablé con él en la semana y dice, ahora tengo un dolor aquí, me salió una bola aquí en el vientre y ahora tengo dolores en mis huesos y tengo dolores en mi espalda, en mis riñones y son dolores que no me los quita nada y realmente le estoy diciendo a Dios que ya me lleve. Y yo le dije, David, graba con tu voz, lee Job en voz alta y grábalo. Y después que hayas terminado de leerlo y grabarlo, entonces escúchalo de tu propia voz. Y le dije este texto. Le dije, ya no ores por ti, David. Deja que otros oren por ti. Tú ora por otros. Porque si tú oras por otros, bueno, pues entonces va a fluir. Otros oran por ti, tú oras por otros. Hermanos, el agua fluye. Y aunque los médicos digan que ya no hay nada que hacer por ti, la última palabra la tiene Dios. Y todavía yo creo que te queda largo camino que caminar. Gloria al Señor. Hermanos, todo el mundo está preparándose diciendo se va a morir. Pero hermanos, en la voluntad de Dios está la vida. Y Job pasó por cosas terribles. Yo creo que no hay hombre en esta tierra que haya Dios pasado por pruebas tan intensas como la suma de todas las cosas que pasaron a Job. 7 cosas distintas. Pero hermanos, dice la Biblia, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Se acabó la pobreza. Dios lo hizo. Se acabó la pobreza. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y condoliéronse de él y consoláronle de todo el mal que sobre él había Jehová traído. Hermanos, Job no se equivocó al decir Jehová dio y Jehová quitó. Aquí está diciendo que eso es verdad, que no fue un mal entendimiento de Job, que el diablo quitó. Hermano, el diablo solo hace lo que Dios quiere. Claro que las intenciones del diablo no es obedecer a Dios, las intenciones del diablo es hacernos daño, pero Dios pone las fronteras. Y lo que nosotros vemos es que Dios había traído sobre él toda esta situación. Dice, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Así que allí empezó a llegar la provisión. Bendito sea el Señor. Dice, y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas. Yo creo que esto no te lo imaginas, hermano. Y dice, y 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Hermanos, 1,000 yuntas, está hablando de una inmensidad de terreno para labrar. Las yuntas son para labrar la tierra. Las yuntas son para poder abrir los surcos y sembrar las semillas. Entonces, 1,000 yuntas, hermano. Gloria al Señor. Era tremendo lo que Dios le dio a él. Y dice, y tuvo 1,000 asnas. Bueno, si tiene 1,000 asnas, aunque tenga un solo asno, hermano, ¡prum!
Va a haber más asnitos. Gloria al Señor. Entonces, dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Miren, hermanos, una de las cosas que yo pensé, bueno, Dios trató a Job llevándose a sus hijos. Y ahora le da otros hijos, pero no son los mismos. Entonces, pues como que quedaba un hueco en el corazón diciendo, pues sí, que gracias a Dios por nuevos hijos, pero ¿y aquellos? Hermanos, aquellos eran hijos por los cuales él tenía que estar orando continuamente y ofreciendo, haciendo ofrendas a Dios por los pecados de sus hijos. Lo cual me da una indicación de que, bueno, no eran tan buenos hijos y que Dios no hizo nada injusto con ellos. Porque a veces nosotros pensamos es una arbitrariedad de Dios. O sea, por tratar a un hombre mata a todos sus hijos. Bueno, Dios jamás, hermanos, ha sido injusto. Y dice que Dios le dio 7 hijos otra vez y 3 hijas. Y llamó el nombre de la una Yemima, y el nombre de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Keren Hapuc. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y dióle su padre herencia entre sus hermanos. Hermanos, qué bendición para aquellos 3 varones que se casaron con estas 3 nuevas hijas. Dios está bendiciendo a otros jóvenes que seguramente valen la pena, dándoles a estas hijas tan hermosas y bueno, pues indudablemente virtuosas. Y entonces dice, y después de esto vivió Job 140 años. Esto es adicional a lo que ya había vivido. Y dice, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió pues Job viejo y lleno de días. Hermanos, en esos 140 años seguramente tuvo muchos recuerdos de aquella etapa tan difícil que vivió. Y seguramente cuando él tenía algunas tentaciones de hacer las cosas en otra manera, se acordaba de eso y decía, tengo temor de Dios en mi corazón. Y no quiero que Dios me vuelva a enseñar la misma lección que ya me enseñó. Y entonces la Biblia dice que Dios le bendijo, porque él estaba preparado para recibir tal bendición sin que esto moviera su corazón de su Dios. El problema de las cosas materiales es que atan el corazón de mucha gente a ellas. Pero el corazón de Job permaneció en Dios. Por eso Dios pudo darle más, porque ahora él, que antes de oídas conocía de Dios, de referencias de otros, había experimentado en carne propia las carencias, el dolor, pero había experimentado el poder de Dios y su amor. Ahora él podía ser un mejor siervo de Dios, no un hombre que aconsejara diciendo, la Biblia dice, sino que podría decir, la Biblia dice, y yo lo he vivido y me consta. Aleluya. ¿Quieres ser alguien que sea teórico? ¿O quieres ser alguien que hayas podido experimentar en tu vida el poder de Dios y entonces puedas ministrar de gracia lo que has recibido de gracia? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, yo creo que es importante esta experiencia. Y vean allí en Filipenses 4, cuando el apóstol Pablo está hablando de su entrenamiento, nosotros vemos que dentro del entrenamiento de Pablo estuvo la pobreza y dentro del entrenamiento de Pablo estuvo la riqueza. Porque en ambas situaciones necesita uno entrenamiento. Porque si uno no está preparado para ser rico, hermano, uno va a desperdiciar, va a dispendiar, va a ser pródigo como el hijo pródigo. Y hermanos, se va a quedar sin nada. Entonces, lo que Dios quiere es entrenarnos según su voluntad y nuestro llamamiento para hacer bien lo que Él nos llamó a hacer
con su gracia. Y entonces vemos que Pablo había sido entrenado en esa manera. Versículo 11 dice: no lo digo en razón de indigencia. Indigente es aquel que carece de lo necesario. Es una persona pobre, pero más que pobre. El pobre, bueno, pues tiene con escasez, pero el indigente es el que no tiene. Y dice: no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido, y este es lo que él ha aprendido, lo que Dios le ha enseñado y él ha podido asimilar y atesorar en su corazón, a contentarme con lo que tengo. Ese es el principio que Dios quiere que tú conserves en tu corazón: tener contentamiento con la situación de hoy, contentos con lo presente. Añoras un futuro mejor, añoras tener más, añoras otras cosas que otros tienen y que tú no tienes, y eres infeliz hoy con lo que tienes por añorar cosas que no tienes. ¿Qué sentido tiene eso? Tienes que disfrutar lo que tienes hoy. Tienes un techo hoy, pero es rentado, pero tienes. Pero es de lámina, pero tienes. Alguno dice: me envuelvo en periódico. Hermano, ¿no sabes qué bendición es el periódico? En serio, el papel periódico produce calor o conserva el calor. Es un magnífico aislante por su textura, por sus fibras, por su tinta, por todo lo que tiene ese papel periódico. Tú te envuelves en 2, 3 hojas de papel periódico y cuidado, porque si te da una corriente de aire, hasta pulmonía te puede dar de lo calientito que estás. En serio. Y no lo digo para que compres mañana el Excelsior o eso. Pero es verdad, hermanos. Ahora, fíjense bien, él está diciendo que lo aprendió. O sea que fue parte de un proceso en su vida. Eso quiere decir que hay veces que, como tú y yo, estamos inconformes con la situación que tenemos y entonces nos resentimos o nos quejamos con Dios o murmuramos como el pueblo de Israel, manifestando nuestra inconformidad con lo que Dios ha determinado para nosotros. Y usamos la palabra: pero no es justo. Y ahí venimos con Dios: pero es que no es justo. ¿Y quién te dijo que el cristiano tiene que disfrutar de lo justo? Para la justicia viene el milenio. Estamos viviendo en una etapa de injusticia, de pecado. Y lo cristiano es sufrir injustamente. Así que ya no te quejes de que si es justo o no es justo. Lo que debes tener en tu corazón es contentamiento. Aleluya. Aleluya. Y hermano, lo que Pablo entonces está diciendo: sé estar humillado. Eso, hermanos, que ya es parte de la vida de Pablo, hermanos, es algo que aprendió. ¿Cómo se aprende a estar humillado? ¿Cómo se aprende la humildad? Hermano, a través de la humillación. La humildad se aprende a través de la humillación. Si tú no eres humilde, Dios te humilla. Dios humilla a los soberbios. ¿Para qué? Para poderte dar gracia, porque a los humildes Dios les da gracia. Dios te humilla para hacerte humilde y poderte dar gracia. No está diciendo los pone aparte y dice: a los soberbios jamás les voy a dar nada, sino está diciendo: les voy a humillar para que sean humildes y poderles dar gracia. Así es tu Dios. Aleluya. Entonces es maravilloso lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Pablo nos enseña, porque dice: yo sé estar humillado. Dios me tuvo que humillar. Él era un hombre capaz. Pedro, yo creo que si él no hubiera sido llamado por Dios, no hubiera brillado, nadie se hubiera enterado que existía. Pero Pablo era un hombre destacado, era un hombre sobresaliente, era un hombre que hubiera brillado por sí mismo, que brillaba ya como fariseo de fariseos. Leemos su currículum de su vida vieja y entonces vemos que él tenía prestigio. Educado a los pies de Gamaliel, un hombre políglota, un hombre culto, un hombre que había sido educado también en las filosofías griega y romana, que bueno, era una copia de la otra.
Pero hermanos, era un hombre brillante, destacado. Así que mientras Pedro necesitaba ser enseñado en las letras, porque era hombre sin letras, Pablo tenía que tener por estiércol y que echar a la basura sus diplomas para ganar el conocimiento de Cristo. Tenía que ser humillado. Tenía que ser desprestigiado. Tenía que ser difamado. Él tenía que pasar por un entrenamiento diferente que el de Pedro. Pero en este entrenamiento, él aprendió la humildad. Dice, y sé tener abundancia. ¿Que para eso se necesita entrenamiento para tener abundancia? Hermano, es más difícil. Cuando tú lo tienes todo, y fíjate bien, cuando tienes la barriguita llena y no te duele nada, y estás en tu cama calientito, lo que menos te da ganas es de orar. Pero se te enferma un hijo, pierdes el trabajo, las situaciones no alcanzan, empiezan los problemas. ¿Qué pasa? Dice luego que Dios trae juicio sobre la tierra. Los hijos de los hombres madrugan a buscarle. ¿Qué pasa, hermanos? Que la necesidad se convierte en una bendición porque te hace buscar a Dios. Y cuando tú has aprendido esa lección, entonces Dios te puede traer abundancia, pero estás entrenado para no desperdiciar esa abundancia porque ya la valoras, porque ya valoras de dónde viene y ya valoras a dónde va. Ya sabes cuál es el destino que Dios quiere darle. Aleluya. Entonces Pablo está diciendo y dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y quiere decir, la raya del contentamiento está siempre arriba y no hay variantes en el contentamiento en función de las situaciones particulares de cada ocasión. Si hay necesidad, está contento. Si tiene hambre, y esto no es ayuno, hermanos, el ayuno es voluntario, no es a fuerzas. El ayuno es para adorar a Dios. El ayuno es para tener prioridades en nuestro corazón y darle a Dios el primado en adoración. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios, no es huelga de hambre. No es un recurso de protesta, es un recurso de adoración y es voluntario. Pero hambre, hermanos, es que uno tiene la necesidad, pero no tiene que comer. Y dice, Dios me entrenó a pasar hambre. ¿Cuándo se siente hambre? Hambre, no antojo. ¿Cuándo se siente hambre, hermanos? La realidad es que después del tercer día de ayuno se siente hambre. Lo que sientes antes no es hambre porque tienes reservas. Y lo que sientes es precisamente ese ajuste que el organismo está haciendo para desdoblar tus reservas y poderlas utilizar. Entonces viene ese dolor de cabeza y todas esas situaciones que vienen por el ajuste del organismo, pero tiene de dónde tomar. Hambre es cuando ya no tiene de dónde tomar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, Pablo estaba hablando de que Dios lo llevó a padecer necesidad, a pasar por un tiempo de entrenamiento en pobreza, porque era parte de la formación de su ministerio. Dios nada hace, hermanos, arbitrariamente. Todo tiene de parte de Dios un propósito en tu vida. Tú puedes decir, yo no sé por qué Dios me permitió vivir en esta ciudad tan fea. Pero estás aquí porque Dios escogió tus lugares de habitación. Yo no sé por qué me tocó vivir en esta época tan peligrosa. Dios escogió tus tiempos. Dios
determinó tus tiempos, tus lugares de habitación, predeterminó las obras para que andes en ellas. Dios tiene toda tu vida bajo control y si estás en un trabajo que no te gusta, ese trabajo es para tu bien y en él vas a aprender algo que te va a servir más adelante en los propósitos de Dios. Y si pasas por pobreza, y si tienes problemas, y si tienes necesidades, aprovéchalas, son oportunidades para que cuando venga la siguiente etapa, tú mantengas tu corazón en Dios y no te vayas en pos de las bendiciones de Dios. Ore por un trabajo, hermano. Oramos por un trabajo. Y entonces, en su búsqueda encuentra un trabajo en que le dicen, bueno, pero tienes que estar aquí los domingos. Y tú dices, bueno, yo oré por un trabajo. Entonces es la respuesta de Dios. ¿Cómo la voy a despreciar? ¿Tú crees que Dios te va a dar un trabajo para que dejes de buscarlo? Entonces ten discernimiento. Ahí leímos una partecita donde dice que Dios alimenta a las aves, pero no les lleva los gusanos al nido. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas hacer? Caminar en fe, pero tener entendimiento y decir, bueno, las prioridades son Dios número uno. Y si este trabajo me estorba en mi relación con Dios y en mi dedicarle a Dios el día que debe ser de Él, bueno, pues entonces este trabajo no viene de Dios, viene del diablo y no lo quiero. No, hermano, pero pues es que mi familia y todo. Hermano, si tú dejas esa puerta y vas a la siguiente, hermano, Dios te va a proveer porque Dios es fiel y te está probando a ver si tú sabes discernir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. ¿Lo entiendes, hermano? Si tú aprendes lo que Dios te está enseñando en una etapa de pobreza, hermano, Dios te está preparando para poderte dar cosas que tú vas a usar para su gloria y no te van a echar a perder a ti. No te van a desviar del camino de Dios, no te van a sacar de sus propósitos. Aleluya. Aleluya, hermano. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante cuando Pablo está diciendo esto, luego viene ese versículo que nos gusta a todos y que lo desprendemos del resto y que lo aplicamos espiritualmente, pero Pablo no está hablando aquí, hermanos, de situaciones que tengan que ver con predicar o con ganar almas. Está hablando de situaciones financieras. Y es entonces cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno dice, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que ver con, no sé, y empiezas a pensar en el gran ministerio que Dios te dio y del gran fruto que debes darle y Dios te está diciendo, todo eso va a venir, pero necesito que manejes bien tus finanzas. Si manejas bien tus finanzas, tu ministerio va a prosperar. Si tú no confías en mí, te vas a endeudar. Si tú no confías en mí, si no aplicas mis prioridades, vas a desperdiciar los recursos que yo te doy. Pero si tú confías en mí y tienes todos estos principios en tu vida, entonces yo te voy a poder dar. Gloria al Señor. ¿Lo entiendes, hermano? Bendito sea Dios. Eso es muy bueno. Gloria al Señor Jesucristo. Quisiera que le diéramos un giro al asunto, ya que la pobreza no es algo que la Biblia llame maldición y que ya vimos que tiene sus lados importantes de aprender, pero hablemos un poquito de la gente injusta, de la gente que se hace rica, pero porque es injusta. ¿Qué dice la Biblia de ellos? ¿Qué dice la Biblia de las cosas que tienen? Bueno, la gente que tiene drogas, cuando fuimos a esa isla de San Andrés, de ahí de Colombia,
Bueno, pues nos dijeron, miren esa mansión, y estaba a medio construir, una mansión así gigantesca en un terreno enorme, con un montón de instalaciones, pero llena de hierba, toda abandonada, sin vidrios, las puertas rotas, todo era una ruina. Y dice, esa casa era del capo, quién sabe qué, del cártel de no sé dónde, bueno, pues había querido hacerse dueño de esta isla, y ese iba a ser su palacio donde él iba a vivir. Hermano, no sé si tú te has dado cuenta, esa gente tiene dinero a montones, pero ese dinero, hermanos, es maldito. Si alguien dijera, bueno, pues yo vendo drogas y vengo a dar mi diezmo, hermano, por favor, no lo des. La Biblia dice que dinero de rameras no entra en el tesoro de la casa de Dios, ni tampoco de perros. Y cuando habla de perros, hermano, la palabra original se refiere a homosexuales. Y ese dinero no entra a las arcas de Dios. Entonces, bueno, pues no va a entrar el dinero de un narcotraficante, ¿no? Porque uno diría, uy, ya le hicimos, ya vamos a tener templo. Con el diezmo de lo que él gana ya tenemos templo. No, hermanos, de ese dinero no queremos. Gloria al Señor, ese dinero está maldito, ese dinero no es bien habido, ese dinero no viene de Dios. El príncipe de este siglo da riquezas a quien quiere para echarlos a perder. La corrupción es un instrumento del diablo, el soborno es un instrumento del diablo, son cosas que se usan para hacerse de bienes mal habidos, sin derecho. Bueno, tenemos que ver qué nos enseña la Biblia, porque también tenemos que evitar la tentación. A veces tú dices, este es dinero fácil. Hermano, el que no ganas haciendo las cosas como para Dios, si eres un trabajador tramposo, mañoso, flojo, sácale al bulto. Si eres una persona que dice la Biblia que está trabajando para el ojo del amo, no porque así engorda el caballo. Hermano, dice que no trabajes para el ojo, si no hagas las cosas como para el Señor. Entonces, no solamente es dinero mal habido el que robas, si alguien roba, ¿no? Sino es mal habido el dinero que te pagan y tú no haces lo que debes. Estás timando a tu empresa, estás timando a tu patrón. Le dices, pero ni me aumentan, yo hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan. Hermano, y todos los que dicen, bueno, es que nuestros sueldos son muy bajos y por eso necesitamos la mordida y el soborno y facilitar los trámites en el gobierno y hacer que algo que dura 3 meses dure un día, pero pues apoquínale. Y dice la Biblia que el soborno a todos los que lo practican les trae riquezas, pero esas riquezas no vienen de Dios, vienen del diablo, del príncipe de este siglo. Y hermanos, no sirven, no son bendición y no traen alegría a quien las posee. Proverbios 21, 6 y 7. Proverbios 21. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: allegar tesoros con lengua de mentira es vanidad desatentada de aquellos que buscan la muerte. No saben ni lo que buscan, pero lo que buscan realmente es la muerte. Y dice que se allegan riquezas por medio de engaño, por medio de decir cosas que no son ciertas. Bueno, en la bolsa de valores, la especulación. No, hombre, ahorita le entramos a esta y vas a ver cómo en un año te vuelves rico. Y la codicia, oye, éntrale y pum, se cae la bolsa y se cae tu bien. Y los corredores de bolsa, bueno, pues luego ofrecen muchas cosas que
lo que hacen es encandilar a la gente por su codicia y entonces sueltan sus capitales y luego se quedan sin nada. Los dentistas. Yo no he oído un solo dentista que no hable mal de los demás dentistas. Todos los dentistas dicen, no hombre, qué pésimo trabajo te hicieron, pero ya caíste en las mejores manos. Mentiroso, tampoco te va a hacer un buen trabajo. Y así podemos hablar de los abogados. No hombre, te metiste en un broncón de aquellos, pero yo te voy a ayudar. ¿A quién va a ayudar si va a ordeñarte? Vive de los problemas, mientras más problemas haya, pues él saca más. Entonces no te va a resolver tus problemas, te los va a alargar porque mientras más se tarde, pues más le toca. Pero tú eres cristiano y eres abogado. Hermano, te tocó no ser rico, porque ellos se hacen ricos a costa de allegar riquezas con boca de mentira. No digo que todos, ¿verdad? Luego uno busca, este abogado es cristiano, pero es carnal, hermano. Si es cristiano carnal, hermano, mejor búscate un pagano. O sea, si va a hacer las cosas mal, que las haga bien mal. Pero un cristiano que es carnal y que dice, pues es que de que otro se lleve la feria a que me la lleve yo, pues gracias Señor mío porque me pusiste donde hay. Pues eso está mal, hermano. El que se allega a riquezas en esta manera, con lengua de mentira, es camino de muerte. Y dice, la rapiña de los impíos los destruirá. La rapiña es el hurto, el robo, el abuso. Hermanos, eso los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas la obra del impío es recta. Entonces, hermanos, por mentira, por robo, Dios asegura que no van a llegar a viejos. Ve a los capos, sus ratos son cortos. Y hermanos, no disfrutan lo que tienen, porque tienen 20,000 guaruras para cuidar sus escasas horas de sueño y duermen con la pistola bajo la almohada y se cuidan hasta de los que los cuidan. Es terrible, ¿no? Eso no es vida, hermano. Aunque tengan viejas y nuevas y medianas y albercas y mansiones. Hermanos, están llenos de balas, por todos lados tienen armas y protección y todo eso, y terminan muertos. Y el que le entra a la mafia de eso, hermano, qué difícil es zafarse. Eres reo de muerte, estás atado a ellos, quieras o no tienes que entrarle, porque si no te matan. Bueno, si te conviertes a Cristo, entonces, y dejas esos caminos, entonces Dios te va a proteger. Vas a salir de la maldición. Pero eso no es vida, hermano. Eso no es vida. No hay paz para el impío. Aleluya. Jeremías 17:11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que allega riquezas y no con justicia. Esa perdiz bueno, Dios hizo cosas muy simpáticas. Al avestruz no le dio inteligencia y entonces ella abandona los huevos y los deja, y viene la perdiz y los empolla. Y dice que la perdiz ve huevos y aunque no sean suyos, se pone culeca luego y a darle calentura ahí a los huevos. Entonces, sí sabes que las gallinas elevan su temperatura cuando están empollando. Entonces, esa calentura
les dura el tiempo de incubación. O sea, tengo que dar esta explicación porque no vayan a pensar que estoy hablando de otra calentura. Dice, en el que allega riquezas y no con justicia. En medio de sus días las dejará y en su postrimería será incipiente. Gloria al Señor. Dice que en medio de sus días las dejará. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, pues que, hermanos, es algo que no es suyo, es algo ajeno, y entonces las cosas no van a resultar. En medio de sus días, quiere decir, cuando todavía no llega viejo, cuando está todavía en fortaleza, eso ya no le rinde, ya no está bien, ya las cosas se le fueron de las manos, ya no las disfruta, y dice, y en su postrimería, y esto es al fin de sus días, dice, será incipiente. ¿Qué quiere decir incipiente? ¿Ah? ¿Qué dice la 60? ¿Insensato? Insensato. Bueno, yo creo que está hablando de algo incipiente, es algo que es tan escaso, tan poquito, Sí, muy poquito. Entonces, como vemos, gracias, lo que está diciendo la Biblia es que al final va a tener tan poco como antes de que empezara con sus rapiñas. Hermanos, ¿no has visto gente así? Le fallé a los pobres y lloró López Portillo, ¿no? Y lloró cuando se despidió de su sexenio. ¿Cómo murió? En la colina del Perro. Hermanos, enfermo. Y bueno, con un sueldo de presidente jubilado, o sea, con esos sueldazos que le dan a los expresidentes. Pero no le sirvió, hermano. Pleitos y divorcio y quitándole sus bienes y enfermo. Bueno, voltea a todos lados y date cuenta que todo lo de esta tierra es basura, es vanidad. Y que lo que el cristiano aprecia es tener la bendición de Dios en lo que Dios le concede por su trabajo. Aleluya. Bendito sea Dios. Leamos el Salmo, Proverbios 11, 4, 5. Proverbios 11. Vamos a saltarnos unos versículos. Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Aleluya. Hermanos, esas riquezas, esos bienes, esa aparente prosperidad, hermano, no sirve. No la busques. No te vayas de mojado. No te vayas ante el sueño americano. No estés pensando, me voy al gabacho y la voy a hacer. Hermano, te vas al gabacho, dejas aquí a tu familia, las cosas se trastornan, se rompen principios de Dios y se rompen familias. Pero México está recibiendo no sé cuántas divisas de todos los que se van. ¿Y quiénes son los que están aquí recibiéndolas? Pues las mujeres. Y los hombres allá, mandando un dinero de allá a sus mujeres acá. Pero ya tienen otras mujeres allá porque no es bueno que el hombre esté solo y... Así es, hermano, así es. Si tienes a alguien por allá, pídele a Dios, tráelo de inmediato, Señor, tráelo pronto. Que no se quede allá.
Si conoces a alguien así, por favor no le digas, ay hermano, estoy contigo en tu dolor. No, hermano, por eso dejan de venir. Porque ya no quieren oír que alguien les restriegue la llaga. Ora, pero no les digas, solo muéstrales tu cariño, pero no les muestres tu compasión. Ya sufren suficiente. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay toda una distorsión. El sueño americano es un sueño guajiro. Hermano, eso no es lo que Dios quiere. Alabado sea Dios. Entonces, no es por ahí la cosa. Lucas 12:20. Lucas 12:20. Y díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Este hombre le ha ido tan bien, ¿verdad? Y dice, voy a tirar mis almacenes, voy a tirar mis bodegas y voy a hacer otras bodegonas que la central de abasto se va a quedar chica. Y voy a llenarla de todos mis bienes que he hecho en esta tierra. Y le voy a decir a mi alma, alma, cuántas cosas buenas tienes. Y entonces él está soñando el sueño americano diciendo, no hombre, me la voy a pasar chido, chido. Pero hermanos, ¿qué dice la Biblia? Dice que ese hombre era un hombre necio, porque tenía para sí tesoros, pero en Dios no. Hermano, si aprendes esto vas a estar tan contento de ser pobre y decir, gracias Dios porque no me diste el que yo tuviera mi corazón lejos de ti. Gracias Dios porque soy rico en ti. Gracias Dios porque te conozco. Gracias porque he aprendido a confiar en ti, porque sé que tú eres fiel. Hermano, ser rico en Dios, ser rico en Dios. Ajenos de avaricia, ajenos de codicia, ajenos de deseos de tener lo que no tenemos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué quieres? ¿Ser rico en Dios o tener tesoros aquí y ser necio? El Señor Jesucristo está ilustrando que así es con todo aquel que teniendo bienes en esta tierra no es rico en Dios. Dios te está haciendo rico en Él primero y después podrá darte lo que sea sin que esto te eche a perder. Aleluya. Bueno, Miqueas 2, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana la ponen por obra, porque tienen en su mano el poder. Y codiciaron las heredades y robáronlas, y casas y las tomaron. Oprimieron al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso sobre esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Hermanos, con esas palabras, ¿quisieras hacer las cosas chuecas? ¿Quieres tomar lo que no es tuyo? ¿Estás maquinando en tu cama pensando? Ay, mañana fulano, pues, sí, lo voy a transar pero bonito.
le voy a vender un reloj patito y que parece Citizen, o que parece Omega, o que parece de esas marcas buenas, ¿no? Y decir, no, hombre, a mí me costó 100 varos y se los voy a dejar en 3,000, 5,000, y todavía, porque los originales valen 10,000. No trances. Y tú dices, ¿por qué predicas esto aquí, hermano? Tú crees que Dios está hablando. Y si a ti no te toca, pues alégrate. Pero si a alguien le está tocando, arrepiéntase. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y dicen, tienen en su mano el poder. Y esto quiere decir la capacidad de hacer. Son bien labiosos. Si se hace la tranza, pues hacemos la mudanza. Pero hermanos, esas son cosas del diablo. Eso no va con un hijo de Dios. Entiéndelo, por favor. No va con un hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Job 27. Aleluya. Job 27, versículo 16. Si amontonare plata como polvo, y si preparare ropa como lodo, habrála él preparado, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. ¿Entiendes esto? Hay gente que hace sus tesoros, hace sus riquezas y tiene ahí las pacas de billetes ahí tremendas, y dice, si amontonare plata como polvo. Hermano, el polvo es lo que más abunda. Pregúntale a las amas de casa, ahí le andan echando spray para que no se les pegue el polvo a los muebles, y luego ahí andan despegando la miel que les dejó ahí pegado el spray y comprando otro producto para quitar esa melaza que se les quedó allí. Bueno, polvo es muy abundante, y dice en manera de similitud, si la plata fuere tan abundante, si lo amontonare en tal cantidad. Dice, y preparare ropa como lodo. No quiere decir ropa sucia. Está hablando de el símil, de que el lodo, bueno, pues así como el polvo, cuando se moja es lodo, así, bueno, si llenare sus vestidores así de ropa, pero en abundancia. Dice, habrála él preparado, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. ¿Quieres ser justo e inocente? De este lado no quieren ser justos e inocentes. Aquí en medio. Gloria al Señor. Allá. Gloria al Señor. Bueno, hay algunos que sí quieren tener esa bendición. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El otro día fui a una tienda esa de outlets, hermano. Y pues son ropa de marca, pero ya de esa que ya no se venden en las tiendas, ¿verdad? Entonces le llaman outlets o saldos, le llamaríamos en español. Y hermano, ropa que no sé, nunca compraría yo. Llévate 2. Y qué gusto, gloria al Señor. Comprar cosas bien baratas o muy baratas y que tienen buena calidad. Y dice la Biblia que el justo se vestirá. Gloria al Señor. ¿No quieres que te diga dónde está la dirección? Gloria al Señor. Me compré unos zapatos de piel, así de esos, no sé si son Hush Puppies o Flexi. Ay, hermano, a 300 pesos, hermano. Y otros así, de piel también así, bonitos, así para casuales, en 150 pesos, hermano. Gloria al Señor. Y esos los encuentras en 700, 900, 1,000 pesos. Gloria al Señor. ¿No quieres que te diga todavía? ¿Dónde?
Hermano, y llegamos a la tienda esa de outlets y dice, por esta ocasión, descuento sobre descuento. Ya están las cosas al 50% y un 20% adicional. Órale. Pues por eso le dije, pues ahora sí, súrtete. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una bendición. Lo amontonaron los ricos y luego los justos se lo visten. Eso dice el texto, hermano. Gloria al Señor. ¿No quieres de eso? Gloria al Señor. Pues esté contento. Está contento con eso. Y no codicies nada. Proverbios 20. Ya voy a terminar, hermano, con la pobreza. No, ¿qué va? Proverbios 20, versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y tú dices, ¿y ahora dónde está ahí la lana? ¿Dónde está ahí la riqueza? Bueno, vamos a ver el versículo 15 y vamos a unir algunas cosas que dice aquí. Dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios de los sabios son vaso precioso. Y bueno, está hablando, ya entramos aquí con cosas valiosas, ¿verdad? El oro y las piedras preciosas, pero está hablando de un vaso precioso, y esto es los labios del sabio. Gloria al Señor. Entonces tú recibes de Dios, y como aguas profundas en tu corazón son las palabras, los principios de Dios, y cuando tú los atesoras, cuando eso es lo que tú guardas, hermano, eso te convierte en ti en algo más valioso que cualquier bien material. La cosa que le dijo el esposo a la esposa, después que ella se gastó, no sé, unos pocos centavos que no le hicieron más pobre ni la hicieron más rica en lo material, pero que le dieron una profunda satisfacción de darle algo a estos indigentes, y les dijo, les di esperanza de parte de Dios. Y él dijo, bueno, Dios te ha dado a ti, para mí cariño, o para mí, cariño, para darme a mí esperanza. Qué preciosas palabras que el esposo le dijo a la esposa. Pero realmente, ¿qué es lo que pasó? Ella fue un canal de Dios. Eso es mejor, hermano, que si llegas y le das homilética, ¿no? Vas y le hablas de teología y le tratas de demostrar la existencia de Dios. Hermano, ¿sabes cómo se ve la existencia de Dios? Sé práctico. Muestra el amor en esas maneras. Y entonces lo que tú serás te hará a ti más valioso que cualquier bien material. Tú serás un vaso de Dios para honra. Serás un vaso de Dios precioso. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces es importante tener la bendición de Dios. Salmo 73. Salmo 73. Versículo 1 al 3. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Esa es como una aclaración. A Israel, bueno, sí, a Israel, pero más específicamente a los limpios de corazón de Israel. Mas yo casi se deslizaron mis pies, por pocos resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de los impíos. Por poquito y doy el azotón. Hermano, ¿qué es lo que pasa cuando uno resbala? Cuando uno pisa y el terreno está baboso, está enjabonado, está mojado y ¡bum!, patinas ahí. Bueno, tuvo envidia. ¿Quién tuvo envidia? Asaf. Asaf miró y tuvo envidia de cómo le iba a los demás. Y dice, y además pues estos son insensatos y son impíos y mira cómo prosperan. Dice, casi azoto por ese deseo, por esa envidia, por ese sentimiento. Y dice,
porque no hay ataduras para su muerte, ante su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados como los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona, cúbrense de vestido de violencia, sus ojos están salidos de gruesos, logran con creces los antojos del corazón. Uy, pues es el sueño americano. Tienen todo lo que desean. Pero hermanos, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? Este Asaf estaba mirando las cosas desde un enfoque humano, terreno. Pero luego viene una reflexión y podemos ver ahí en el versículo 12. Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ese era su razonamiento. O sea, caray, en balde yo haciendo las cosas bien y mira estos que las hacen mal, cómo tienen todo y no cuesta trabajo y están fuertes y sanos y están disfrutando de muchos placeres y de muchas riquezas. Pero versículo 17 dice, hasta que he venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo él? Ya no los envidio. Cuando ya vi en qué va a terminar todo, cuando ya vi el final de la película, ya no lo quiero. Ya no quiero lo que ellos tienen, ya no quiero ser como ellos, ya no quiero tener lo que ellos tienen. Ya no quiero pensar que eso es bueno, ya no quiero pensar que esas riquezas son buenas, ya no quiero esas riquezas, porque ya entendí su final y ya entendí que no es bueno, que su final es malo. Eso que quede grabado en tu corazón. Hermano, todos somos tentados. Todos esos juegos de azar que se venden ahora por televisión y por radio y por diferentes cosas que por todos lados hay. Ahora le dicen bingo y lo único que quiere decir eso es lotería. Antes le llamaban lotería, ¿no? Y que el gallo y que el valiente y que todo eso y los granitos de maíz y todo eso que ibas poniendo ahí. ¡Ay, ya saqué unos billetitos! Hermano, todo eso no es de Dios. No lo busques, no lo desees. Melate no sirve para los cristianos. Pronósticos no sirve para los cristianos. Ninguna de las cosas de fortuna sirve para los cristianos. No hay manera de pensar que eso es bendición de Dios. Hermano, todas esas cosas fáciles, hermano, echan a perder. Y Asaf, por poquito, y se va con la finta. Pero entendió el final y fue librado. Y si tú entiendes eso, tú serás librado y caminarás en bendición. Dios estará siempre contigo en todas las cosas que necesites. Él proveerá. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a una última cita de esta mañana. Proverbios 17:8. Piedra preciosa es el cohecho en ojos de sus dueños. A donde quiera que se vuelve, da prosperidad. ¿Qué dice el que acepta soborno, el cohecho, el que extorsiona? Si quieres que te ayude, yo puedo evitar que entres a la cárcel, yo puedo evitar que te levanten expediente, que te fichen, yo puedo evitar pero ¿cuánto sale eso? No, pues consígueme 20,000 pesos y ahí anda la familia corriendo, buscando prestado por aquí, por allá, para conseguir 20,000 pesos y que no fichen al marido, porque si no luego ya no va a conseguir trabajo. Hermano, un cristiano confía en su Dios. Ni da ni recibe cohecho. Gloria al Señor. Una vez venía de Puebla en mi coche nuevo. Dios me había concedido comprar un coche nuevo. Yo creo que era mi primer coche nuevo y lo fui a sacar de la fábrica de ahí de Puebla.
Entonces me la mandaron a una agencia y en la agencia me dieron el coche y ahí venía yo en mi Caribe, nuevo, rojo. Todavía ni placas traía. Y llegué al semáforo y me detuve allí en las líneas diagonales del touchdown, no, donde pasan los peatones. Y un policía vio mi permiso y luego me paró, porque era de Puebla, y entonces bueno, pues en ese iba pasando una patrulla. Las patrullas matan las patrullas matan de a pie, las patrullas matan de a pie, y entonces llegó la patrulla, me entregó a la patrulla, y entonces el de la patrulla me dijo, sígame, se llevó mis papeles, y me metió por unas calles ahí bien feas, y me dijo, ¿quiere que le ayude? Porque, mire, lo van a meter al corralón. Le dije, ¿pero por qué? ¿Por estar pisando las diagonales? ¿Es una infracción? Ok, la pago. No, lo van a meter al corralón. Allí le van a desvalijar su carro. Váyale sumando, me decía. Y luego, pues usted va a tener que pagar acarreo y corralón, porque el corralón cuesta por día. Y como es sábado, pues hasta lunes podría usted recuperar su carro. Allí donde está el corralón está re feo, no hay transportes. Dice, y usted trae a su familia, no la arriesgue, señor, sea consciente. Y entonces yo le dije, mire, ahórrese tiempo, palabras, soy cristiano, no le voy a dar ni un centavo. Y entonces, sí vamos al corralón, pero vamos ya. Bueno, se subió bien enojado, me dijo, ¿usted es cristiano? ¿Qué cree que yo soy animal? Yo no le dije ni sí ni no. Y ahí va, y ahí voy, atrás de él. Ay, se fue metiendo por ahí, por unos lugares nunca vistos por mí, por Tláhuac. Y unas calles ahí oscuras, sin luz, y se volvió a parar y me dice, ¿ya lo pensó bien? Ya le di tiempo de pensarlo. Y le dije, mire señor, con todo respeto, yo quiero decirle que soy cristiano, yo no doy cohecho. No va a recibir de mí un centavo. Por favor, si usted está perdiendo el tiempo porque hay otros que sí le van a dar allá en su rumbo, pues entonces, pues vamos rápido, ¿no? Agilicemos esto. Se enojó, dio un portazo, y llegamos al corralón. Yo no sé dónde estaba, no sabía ni dónde andaba yo. Y llevaba yo a mi suegra, y llevaba yo a mi esposa y a mis hijos. Y entonces, que se para y que me dice, éntrele al corralón. Y dice, ¿no me va a dar nada? No, bueno, éntrele. Y entonces metí el coche y le dije a mi esposa, no se bajen, ahorita vengo. Entonces fui con él y él ya estaba ahí dando un reporte, intento de fuga, me pasé el alto, faltas a la autoridad. Bueno, me puso como 10 delitos ahí en el acta. Y entonces, pues ya firmó él allí y se salió y dice, que le vaya bien. Y le digo, yo también se lo deseo. Igual. Eso lo aprendí ahí en el retiro de matrimonios con los Orozco. Igual. Y bueno, pues llego ahí a la ventanilla donde levantó el acta este señor y entonces me dice, ¿es usted el del acta? Le digo, sí. Dice, bueno, mire, aquí dice que se pasó el alto. Le dije, no, me paré sobre las diagonales. Y pues reconozco eso y si hay que pagar algo, pues para eso estoy aquí.
O sea, por no ofrecer una dádiva al Señor que me hizo el favor de detenerme, pues entonces estoy aquí. Dice el Señor, bueno, dice, son 50 pesos por esa infracción y por pronto pago son 25 pesos. Ajá, entonces saqué los 25 pesos y dice, ¿intentó fugarse? Le digo, no, lo tachó. Y así me fue preguntando y ya fue tachando todo y dice, ¿trae los 25 pesos? Le digo, sí. Dice, pues págamelos y váyase. Entonces le pagué los 25 pesos, me entregó mi comprobante de mi infracción y decía que por invadir la zona de peatones. Y entonces llegué al carro y le dije, gracias a Dios, y mi esposa estaba orando en lenguas. Dice, estoy aquí orando por ti y que Dios te dé sabiduría y gracia. Pues sí, gracias sí me dio porque le caí re bien al Señor. Y me dijo, usted o sea, no se ve que le haya faltado la autoridad. Porque estaba yo en el espíritu, pero en la carne hubieran visto lo que le hubiera yo dicho a ese cuate. Pero bendito sea Dios, hermano. Cuando salí, todavía el policía estaba allá afuera. Y salí, todavía le dije, hasta luego, comandante. Y salí y me fui. Y dije, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué calle agarro? Y dije, ¿para dónde estará el norte? Y entonces me puse a orar en lenguas. Dije, pues vamos a dar vuelta aquí. Porque como hubo tantas vueltas y curvas y ya no sabía yo para dónde. ¿Qué tal si salimos a CU después de un rato? Hermanos, tomé el camino correcto. Cuando vi dije, ¡ay, vamos en el eje 3! Bueno, entonces no era eje 3. Y entonces no había distribuidor vial. Pero bendito sea Dios, Dios me sacó, ya identifiqué Zaragoza y dije, creo que ya sé dónde ando. Y llegamos a mi casa como 2 horas tarde, pero contentos y en paz. Y sabiendo que Dios nos respalda. Gloria al Señor. Esas son aventuras cristianas, hermano. Gloria al Señor. No que, bueno, luego decimos, no, hombre, pues yo aquí le apoquiné aquí. Una ofrenda de amor, vida. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a seguir hablando de esto, hermanos. Pero es importante llevarlo a la práctica. Así que vamos a orar porque Dios nos conceda llevarlo a la práctica. ¿Ya está listo? Ok. Después de orar, pasamos el video rápido. Son 3 minutos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde por este tiempo en tu palabra, en tus principios. Sabiendo, Señor, que tú lo que quieres es bendecirnos, quieres que nosotros seamos fieles administradores, fieles mayordomos, que podamos tener fidelidad en el uso de lo temporal para que se nos confíe en las cosas eternas, para que podamos ser buenos siervos tuyos, para que podamos hacer las cosas, Señor, que glorifiquen tu nombre, que traigan bendición a mucha gente, Señor, porque tenemos, Señor, nuestro corazón en rectitud y no tenemos envidia de los impíos, porque no queremos las riquezas de injusticia, porque no queremos, Señor, en ninguna manera hacer las cosas en una forma equivocada, Señor, sino queremos agradarte. Queremos hacer las cosas, Señor, como hombres de verdad. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza y te pido por todos los que están aquí, porque tú nos ayudes a todos a aprender la generosidad, el contentamiento, la humildad. Señor, a rechazar toda tentación de dinero fácil, a rechazar, Señor, el hecho de querer tener trámites rápidos y para esto, Señor, ofrecer dinero. Señor, ayúdanos a ser rectos. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en tal manera que sepamos que tú nos respaldas, que tú eres por nosotros, que tú nos bendices. Y sean los que sean los resultados, confiemos en ti plenamente, sabiendo que todo está en tu voluntad y que nuestra vida
no está al garete, que nuestra vida no está a la suerte, que nuestra vida no está a la casualidad, que estamos en tus manos, que tu bendición está sobre nosotros y que tú, Señor, nos respaldarás y se cumplirá tu voluntad y daremos gloria a tu nombre. Gracias por tu bendición en todo tu pueblo. Gracias por tu bendición en cada uno de nosotros. Padre, bendice a nuestros hermanos de Tabasco y de Chiapas. Dales gracia para que ellos vean tu mano en sus necesidades. Y también dales gracia para hablar de Cristo a todos los que están en esa necesidad y no tienen de qué apoyarse. Señor, dales gracia para que este sea un tiempo de gran cosecha y muchos vengan al conocimiento de Dios por causa de este juicio. Señor, sabemos que estos tiempos y los que vienen cada vez van a ser peores en cuanto a fenómenos de la naturaleza, a cataclismos y también, Señor, a maldad. Pero sabemos que somos sal de la tierra y que somos luz del mundo y que tú nos has puesto en esos lugares no para pasar por esas plagas, sino nos reservas en Josén para ser un testimonio de que tú existes y de que tú amas a este mundo, que tú diste tu vida por los perdidos. Te damos gracias por bendecir a nuestros hermanos y suplir sus necesidades, Señor, y por usarles tremendamente en este tiempo allá. Creemos tu bendición a ellos. Y Señor, si